Señoras y señores, muy buenas noches. Estamos aquí en TN23 en su programa A la Medida y platicando con Sandy, que aparte que te saludo y te doy la buena noche. Buenas noches, Jimmy. Estamos viendo que cada vez falta menos para el próximo 7 de mayo. Así es, nuestro tercer aniversario se acerca, así que lo queremos invitar para que ese día también nos acompañe y por supuesto se una a nuestra celebración. Sí. Julio, A ver, Sandy. en estos 3 años hemos analizado muchos temas. Sí. Y bueno, hoy también haremos este análisis que tenemos de temas que son coyunturales, y ese es el objetivo de A la Medida, poder darles a ustedes herramientas para que ustedes hagan su propio análisis y puedan entonces tener una postura sobre los temas relevantes de nuestro país. Correcto. El primero de estos temas le puede parecer a usted completamente perturbador, pero realmente es lo que está pasando en el Triángulo Norte. Alquilar niños para migrar. ¿Vemos el contexto? Iniciamos. Entre $700 a $1,000 es lo que están cobrando tratantes por el alquiler de un niño para simular una familia en frontera y obtener beneficios migratorios en los Estados Unidos. Se ha detectado que las redes de trata están conectadas desde Sudamérica hasta Estados Unidos. El tráfico y la trata de personas, que es un delito, se viene cometiendo desde el sur y ya llega a Guatemala y se junta con la población del Triángulo Norte para facilitar el proceso de tránsito. De Panamá a Costa Rica, a Nicaragua, hay una red de coyotaje que es importante, las autoridades lo saben, y es algo que las organizaciones de sociedad civil lo tenemos que indicar. Y efectivamente usan a los menores de edad para cruzar las fronteras y unirse con los demás grupos que están acá, que son un poco más fuertes, para pasar a México, esperar un tiempo y posteriormente pasar a los Estados Unidos. Es un tema que se tiene que visualizar. Este y otros temas migratorios es de los que se desean plantear a la vicepresidenta Kamala Harris en su reunión virtual con grupos de la sociedad civil y derechos humanos la próxima semana. Pero ya se dio cuenta usted de lo dramático de este tema. Sandy, la vida de un menor de edad en este tema de la trata ha llegado a valer tan poco que prácticamente entre $700 y $1,000 por arriesgar la vida en esta travesía. Ahora, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que pueden haber padres también que se presten y que presten literalmente alquilando a sus hijos para esto? Bueno, aquí hay que entender el contexto social de los países del Triángulo Norte y de muchos de nuestros países aquí en Latinoamérica. Una profunda pobreza, una gran falta de oportunidades y en general un panorama sombrío que hace tomar este tipo de decisiones que parecen a todas luces perversas, y lo son. Sí, Julio, mira, realmente comprendo el punto de vista de que no hay oportunidades, Sí, Sandy. que son complicadas, que la necesidad que se tiene, sí, Terrible, Julio, por supuesto, pero ni siquiera esto justifica que arriesgues a tus hijos. ¿Por qué no te arriesgas tú haciendo otro tipo de trabajos? ¿Por qué no te expones tú? Pero exponer a un pequeño a tantos vejámenes que se cometen, Julio, sinceramente es de pensarlo mucho y es de pensar también de cuál es el papel que los padres están teniendo para pensar de forma tan fría en que les importa más el dinero que lo que les pueda pasar a sus pequeños, ¿no? Literal, Sí. así es. Y es que aquí tenemos que entender entonces qué es lo que está fallando, muchas cosas en nuestros países comunes del Triángulo Norte y en México para que se llegue a estos extremos. Y si quieres, Sandy, de una vez empezamos con un contexto que nos puede dar todavía una ampliación mejor a través de datos que usted seguramente quiere ver en este tema tan terrible. Y ahí los tiene. La trata de personas, usted lo sabe, es un fenómeno que cada vez crece más en nuestros países centroamericanos y que también se refleja en las migraciones ilegales. Precisamente como trata de personas, se cataloga el negocio ilícito de alquiler de niños, imagínense ustedes, para supuestamente lograr ingresar a los Estados Unidos. Este es un negocio a todas luces perverso, criminal, pues además que los niños son utilizados, Sandy, como mercadería, se pone en alto riesgo su integridad física y por supuesto su integridad emocional, el trauma que esto causa. Sin embargo, es cada vez también más utilizado este ardid del alquiler de niños para supuestamente encontrar la justificación legal y obtener la entrada al país del norte, es decir, a Estados Unidos, lo cual es absoluta, completa y totalmente falso. Así es, Julio, no hay alguna garantía. Esa es una idea que los tratantes les han vendido también a otras personas
de que bueno, con un niño es más fácil que te dejen entrar porque si te capturan van a pensarla porque va a un menor de edad, hay ciertos beneficios. Esa es la idea que te les van a dar venden. el asilo, va a ser más fácil. Exacto, pero realmente no está pasando. Y aparte de ello es que este tipo de alternativas de viaje irregular, Julio, también tienen un costo extra. Entonces, es un negocio que se está convirtiendo en algo totalmente rentable para los tratantes de personas. Es que es increíble cómo estos negocios ilegales del tráfico de personas, del tráfico de estupefacientes y del tráfico de armas se han vuelto un gran problema aquí en nuestro país. Y sobre todo en Guatemala, que termina siendo esa conexión idónea, ¿verdad? Esa es ya la geoestrategia y la geopolítica actuando pero en contra de nosotros mismos. La trata de personas la hemos visto de una manera hasta cierto punto normal, que tampoco lo es para nada, con varios temas que nosotros invisibilizamos día con día, por ejemplo en la trata o en la explotación sexual femenina o en el trabajo que realizan los menores de edad. Pero hoy lo que estamos hablando con esta situación de alquilarlos para supuestamente migrar, estás exponiendo su integridad física y de todas maneras le estás causando un trauma que ese va a durar de por vida. Sin duda alguna, Julio, vemos esta situación preocupante que se ha denunciado por parte de estas organizaciones. ¿Y qué hacer, Julio, para cambiar la realidad también de muchos niños que están siendo utilizados y que no sabe si en ese camino irregular son agredidos física, sexualmente? Y bueno, no dejemos por un lado también el trauma psicológico que puede llevar. Si para un adulto es difícil y es muy arriesgado, Julio, este tipo de caminos, no digamos para un niño. Terrible. Entonces, esto dicen que se va a hablar a través de una, creo yo, reunión de orden virtual con la misma vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. Que bueno, no hay que conseguir todos los apoyos, pero volvemos a la esencia de este problema. Así es. ¿El problema de quién es? ¿De Estados Unidos o de nosotros? De nosotros. Es nuestro. ¿Quién tiene que resolver este problema de tajo y de fondo? ¿Estados Unidos o nosotros? Somos nuevamente nosotros, Sandy. Y es que aquí no queremos entender en los países del Triángulo Norte que lo que necesitamos trabajar en primera instancia, porque esto ya no solo es Guatemala, es El Salvador y es Honduras, trabajar en el tema de la seguridad, recuperar lo que tanto hemos dicho, seguridad y certeza jurídica, atraer inversión. De lo contrario, de verdad, las condiciones económicas, sociales, de vida, sobre todo de vulnerabilidad de los grupos, ahí sí que valga la redundancia, más débiles o vulnerables, que son las mujeres, las personas de la tercera edad y los niños, va a continuar siendo tan terrible como lo que hoy estamos planteando. Totalmente, Julio. Hay muchas debilidades que ya están afectando de gran manera también a nuestra niñez, a nuestra adolescencia. Y se dice por parte de ciertos estudios que se han realizado sobre esta problemática también que muchos niños de edades muy cortas están siendo utilizados para este motivo, para causar más lástima y para que puedan entonces darle oportunidad a las personas que viajan con ellos fingiendo ser sus padres. Y es difícil porque son niños, imagínate, que a ciertas edades donde no dimensionan lo que está pasando y donde incluso son muy manipulables, Julio. Así es, y seguramente no creas que sean bien tratados en el camino tampoco, porque si los están utilizando como un objeto para alquilarlos, los están minimizando en su condición humana, están minimizando o anulando completamente sus derechos fundamentales. Esto es terrible. Fíjate que hoy estamos hablando acá en A la Medida de este tema de alquiler de menores para la migración, pero en el espacio de análisis, siempre acá por TN23 de las 6:30, hoy por la tarde-noche, hablábamos, por ejemplo, de cómo son vulnerables nuestras niñas de entre 10 a 14 años siendo violentadas sexualmente muchas veces por sus propios parientes o por extraños. Entonces vemos que la situación de vulnerabilidad de la niñez guatemalteca y sobre todo de las jovencitas es terrible y parece que no hacemos nada o que no queremos hacerlo. Por ello hoy se lo estamos exponiendo. Exactamente. ¿Qué te parece si ampliamos la información, Julio, también para seguir exponiendo ciertos factores y elementos clave para este tema? Claro que sí, Sandy, con mucho gusto. Es evidente que el mismo negocio de la trata de personas, que es un crimen transnacional, ha evolucionado, entre comillas, ¿verdad?, hasta el extremo que hoy estamos analizando. Es decir, frenar la trata de personas en general y específicamente esta forma perversa del alquiler de niños para migrar. En teoría parece fácil, pero Sandy, se vuelve más difícil de lo que se piensa por la pobreza extrema y por los problemas de nuestras sociedades centroamericanas. Para muchos padres de familia,
entre comillas, también el alquilar a sus hijos, imagínate tú, representa una opción y es una opción para estas personas de ganancia de unos cuantos dólares en países donde la pobreza extrema está presente, sin que esto pueda de ninguna manera justificar esa decisión que toman. El esfuerzo para tratar, Sandy, de frenar o disminuir el fenómeno también debe ser transnacional por parte de los países del norte de Centroamérica, México y Estados Unidos. Es decir, aquí todos estamos involucrados. Desde Estados Unidos, que ya no quiere a los migrantes centroamericanos, México, que tiene un gran problema con sus propios mexicanos que son tratados y por ser un país de paso, y no digamos nosotros, Honduras, Guatemala y El Salvador, que compartimos estos problemas tan difíciles, pero que en Guatemala se agudizan porque termina siendo casi que el final del camino para todos estos migrantes que vienen de Centroamérica, que vienen de América del Sur y hasta de otros continentes. Efectivamente, Julio, una problemática que cada vez se agudiza. Sí. Redes de trata de personas que cada vez buscan diversos métodos para seguir entonces traficando, para seguir ganando y aumentando esas ganancias, Julio, a costa de la vida humana. Así es, a costa de los menores, de los más indefensos, de aquellos que realmente no pueden hacer nada por evitar esto, porque imagínate que son niños de cortísimas edades, pueden ser hasta bebés, qué sé yo, niños de entre 1 y 5 años también. Imagínate tú la etapa en la cual se está formando ese temperamento, esa personalidad, ese futuro ser humano que va a ser. Si logran sobrevivir, ¿cuál será también el futuro que les depare por allá? Y es que a ese punto voy, Julio, porque imagínate, si tú creces en un entorno como este, para ti esta va a ser tu realidad y Correcto. va a ser tu normalidad, cosa que no tiene que ser así. Para nada. Entonces, cuando crezcan, ¿a qué van a aspirar? Hombre, a seguir en este círculo, ¿no? Esto se vuelve, ahí sí que un círculo vicioso, ¿verdad? ¿Cómo podemos pedirle, por ejemplo, acá a nuestra juventud, a nuestros jóvenes y niños, que no se involucren, por ejemplo, en el crimen organizado y en las maras, si muchas veces son maltratados en sus hogares, si no son apreciados por sus propios padres, si muchas veces son abusados allí mismo? Entonces, encontramos todo tipo de perversiones, literalmente, porque para mí, yo te diría esto, independientemente de la gran pobreza, falta de oportunidades y todo lo que sea, esta es una gran perversión. Estás vendiendo a tu hijo como que si vendieras cualquier objeto. Si se muere, bueno, yo no sé, pero te quedas con esos 700 a $1000. Qué cosa más terrible. Ya para ir concluyendo, Julio, sí, Sandy. Falta de responsabilidad paternal que se tiene. Absoluta, y falta de planificación familiar y falta de hablar en todo nivel y a sentido nacional, también en las iglesias, en las escuelas, en donde sea, de todo esto que tenga que ver con la prevención de embarazos en jóvenes, con el conocimiento de la trata de personas y muchos fenómenos sociales más. Bueno, concluimos entonces este angustiante tema. Sí. Sin duda alguna esperamos que se pueda tener algún tipo de esperanza para estos niños que pues ahora no pueden hacer nada más que obedecer a sus padres, ¿no? Así se nos dice, hay que obedecer a mamá y papá. Pero literalmente vendes a tus hijos. Exacto. Wow. Vamos a hacer una pausa en este momento. Regresando hablaremos de la vacunación nacional. Claro que sí, porque el plan de vacunación es de interés nacional. ¿De qué se trata? Cuando volvamos, porque mientras tanto usted recuerde una cosa nada más, somos a la medida. Para el eficaz y oportuno cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, el gobierno de Guatemala declaró el Plan de Interés Nacional a través del Acuerdo 85-2021, donde ha solicitado a los ministerios con presencia local y entidades descentralizadas apoyar al Ministerio de Salud para la aplicación efectiva de la vacuna y el combate a la pandemia. El Ministerio de Finanzas Públicas señaló que están cerca de completar el desembolso del presupuesto asignado para la compra de vacunas contra el COVID-19. Habremos desembolsado tal vez 83.5 millones de quetzales, fue lo que se embolsó para el mecanismo COVAX. Me imagino ahí se irán a desembolsar otros 20 millones adicionales por las que nos están despachando, los 614.5 millones de quetzales también que se desembolsaron para Sputnik, que repito es el 50%. Entonces diría yo que ya vamos a estar llegando nosotros a los 1.500 millones de quetzales, que son los fondos que se contemplaron para vacunas. Esperamos se haga el pago también, que lo va a pedir el Ministerio de Salud, para más de 300,000 vacunas del mecanismo COVAX, que son AstraZeneca, y Salud está trabajando a marchas forzadas para poder tener un proceso ordenado
el software actualizado, internet en los puntos donde vacune, el documento de identificación, para que al venir estas vacunas, que serán en las próximas semanas, podamos comenzar a vacunar de inmediato. El presente acuerdo fue aprobado el pasado 16 de abril en Consejo de Ministros para fortalecer el trabajo interinstitucional y garantizar la implementación del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Además, hacen un llamado a la población para el cumplimiento obligatorio del uso de mascarilla, lavado constante de manos y aplicar el distanciamiento físico entre las personas para mitigar los efectos y casos de COVID ante la saturación de centros hospitalarios. Bueno, y es lógico, ¿no? Y es lógico para usted, para nosotros acá en el estudio, obviamente, Sandy, de que si existe un plan de vacunación y estamos en medio de una pandemia, pues por supuesto que esto tiene que ser prioridad y prioridad uno en este momento a nivel nacional y mundial, te diré yo. Pero sobre todo a nivel nacional, porque vamos un poco atrasados, te diría, porque es que trato de ser a veces optimista, ¿verdad, Sandy? No, porque falta, ¿no?, que vengan esas vacunas. Sí, hombre. ¿Cuándo? Mucho atraso y mucho incumplimiento del sistema COVAX, especialmente. Terrible. Sabemos que nuestro país ha cumplido con el desembolso, porque ahí sí, entonces estaban pendientes, ¿no? Que tenía que hacerse ese desembolso para poder tener las dosis. Se hizo y bueno, después... ¿Y ahora? Ya nada se sabe. Fechas y fechas nos viven dando. Julio, ¿qué significa el hecho que sea declarado de interés nacional el plan de vacunación? Muy interesante. Si bien, bueno, nos interesa y nos debe interesar a todos, pero bueno, ¿qué significa en sí esa palabra como una política pública? Muy interesante el poder entender el contexto de lo que se debe entender por esa urgencia nacional, ¿no? Por esa prioridad o el interés que debe tener. Es decir, que aquí todas las instituciones, al menos del Ejecutivo, y me imagino que probablemente hasta aquellas que no forman parte de él, como las mismas municipalidades, están en la obligación, literalmente hay que decirlo así, en la obligación de poder apoyar ahí sí que en lo que les sea posible. Por ejemplo, una municipalidad poniendo a disposición, qué sé yo, a algún gimnasio municipal para que se vaya allí a hacer el plan de vacunación, pero muchas veces puedes tener en la municipalidad contratados quizá algún médico, alguna enfermera o personal que pueda y que sepa de primeros auxilios para colocar la vacuna. Lo mismo en las instituciones del Estado, a eso se refiere. Es decir, que ahora, cuando se esperan, imagínate tú, aproximadamente 11 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19, muy probablemente estamos hablando sobre todo del Sputnik V, pues entonces definitivamente se necesitan todas las manos, todas las capacidades, porque solo los médicos y los enfermeros no se van a dar abasto. Totalmente no, Julio. Para la cantidad que hace falta, que bueno, es la gran parte de la población también, que no nos hemos vacunado. Sí. Y el plan entonces, esa logística que va a ser muy importante. Eso, Julio, es otra cosa. Esperando que se tengan, por ejemplo, por lo menos los 8 millones de dosis que se adquirió ya con el sistema del COVAX, pues bueno, también la celeridad que se debe tener para poder empezar con la vacunación, ¿no? Porque sabemos que eso es muy importante, es decir, hay un tiempo en el cual se tiene que administrar cada dosis. ¿Sabes qué me sorprendió? Que el otro día y la pasada semana veía yo cómo en El Salvador estaban publicando que habían logrado vacunar a 130,000 salvadoreños en esa jornada. Entonces, realmente ahí vemos que sí necesitamos la interacción y la colaboración de todos aquellos que puedan estar en capacidad de hacerlo, porque si no, no llegamos. Cuando uno hace la media de cómo se está vacunando aquí en Guatemala y la tardanza de las vacunas en sí en llegar, hombre, es que cuando tú ves la cantidad de semanas que faltan es demasiada. Entonces, esto debería de mejorar y esperemos que ahora sí se vuelva una urgencia nacional y que existan las capacidades instaladas, hasta de personas que uno no se puede imaginar, que en camiones o en lo que sea, obviamente acondicionados por el efecto, pues trasladen esas vacunas a 340 municipios. El control que se debe tener también es importante. ¿Vamos con unos datos? Me parece muy bien, claro que sí. Sandy, veámoslos acá con el apoyo de nuestra producción. Desde el mismo momento en que el Ministerio de Salud creó el denominado plan de vacunación, es obvio y cae por su propio peso que este debe ser de prioridad 1, prioridad nacional. Por ello no es de extrañar que el gobierno haya adoptado, Sandy, la medida de ordenar todo el apoyo de las instituciones del Ejecutivo para poder llevarlo a cabo. El reto es grande, pues la mayoría de guatemaltecos aún no hemos recibido ninguna dosis contra el COVID-19. Además, este reto se agudiza, pues se espera que dentro de pocos días el país pueda contar con aproximadamente 11 millones de dosis para su pronta aplicación. Y aquí quiero recalcar lo de su pronta aplicación, porque de alguna manera también de nada nos sirve el tener las dosis, supongamos que ya tuviésemos esas 11 millones de dosis, si no hay un plan
plan adecuado, o mejor dicho, solo en lo teórico, pero para poder distribuirlo, para tener toda esa capacidad organizacional, administrativa y técnica de que esté en todos los puntos en donde debe estar y que se empiece. Es decir, si están vacunando aquí en Guatemala, que vacunen allá en Ixiguán, San Marcos, que vacunen en Santa Eulalia, Huehuetenango, que vacunen en Playa Grande, Ixcanquiché, que vacunen en todas partes, en el Estor, Izabal y en cualquier lugar. Exactamente, que no se priorice solo un departamento, sino que también se vaya a los lugares que, pues, más lejanos. Así es. Y ahí viene entonces el papel de las municipalidades. Correcto, el poder local. Exactamente, ellos deben de tener entonces el control de la población en estos puntos y poder ayudar al gobierno central para que se dé una buena administración y también la logística, que va a ser muy importante para que se abarque la mayor cantidad de personas posibles. Y por supuesto, en este momento yo esperaría que ya en cada municipio estuvieran haciendo alguna estrategia o alguna campaña de vacunación, Julio, porque te digo, hay mucha desinformación. Hay gente que no quiere ser vacunada, pero es porque está desinformada. Desinformada, que te digo algo, perdona la interrupción. Hoy venía escuchando precisamente en una de las radios del sistema acá de Albavisión, que ya en un mercado X, en cualquier mercado donde usted puede ir a comprar una fruta, una verdura, estaban ofreciendo la vacuna 10 quetzales, pero ¿quién va a creer eso? Pero hay gente que sí se lo cree. Hay gente que sí se lo Exactamente, y a estos puntos es que se tiene que prevenir la situación, informar lo mayor posible, poder dar toda esta información entonces a la población para que no existan dudas. Y sobre todo recalcar que los que están encargados de este plan de vacunación son las autoridades del Ministerio de Salud. Correcto. Es decir, todo el personal que está exactamente, y no es que ya se está distribuyendo en farmacias o por lo que privado, ¿no? Una persona las tiene y es que, mire, yo traje unas dosis de Estados Unidos. Mentira. No se deje engañar. Aunque en algún momento eso creo yo que sería óptimo, ¿verdad? Pero complicado. Complicado porque si no hay ni para darle a los países que ya pagaron. Imagínate. Y aparte del almacenamiento, el traslado, difícil. Y los estafadores también que pueden surgir por ahí. Vamos con más datos, ¿les parece? Por favor, gracias a nuestra producción. Ahí los tiene usted en pantalla. El plan de vacunación contra el COVID-19, Sandy, establece prioridades para la inmunización. Los primeros que están siendo ya vacunados son aquellos que están en la primera línea de la batalla. Hombre, pero ¿cuántos son? Para ver cuándo vamos a terminar ya con eso, contra la pandemia, médicos y enfermeros. Ya se inició paralelamente el proceso de registro, pero solo es de registro para la fase 2 que busca disminuir la mortalidad y carga de enfermedad severa. Esta fase consta de 2 subfases. Se iniciará con la fase 2A, que comprende al grupo de población de adultos mayores de 70 años y luego pues se va a pasar a la otra, pero es que entre fase y fase nos estamos llevando demasiado tiempo. También aquí el llamado a la reflexión y el llamado hoy al análisis es de que fuera de que se compren, que creo que ya se hizo, y de que vengan y se cumpla con que nos den esas vacunas, que esto sea mucho más rápido. Es decir, no puede ser que un país vecino como El Salvador pues nos saque hasta ventaja en eso. Tenemos realmente que hacer algo. El plan nacional de vacunación tiene que ser hoy por hoy prioridad número 1. Sabemos que la gran prioridad en este país es la seguridad, pero en este momento la salud por el tema de la pandemia pasa a ser esa prioridad. Sin duda alguna, entonces aquí vemos el interés nacional que existe, porque creo que a todos nos interesa, a todos nos atañe esta situación. El plan de vacunación es sumamente importante, Julio. Yo esperaría de verdad que ya se pudiera tener mayores resultados por parte de este mecanismo COVAX, que ya pronto se pueda tener más dosis, Julio, porque esto es lo que ha venido atrasando. El Ministerio de Salud ha estado haciendo lo que ha podido, pero también ¿cómo le haces si te hace falta el principal insumo, que son las vacunas? Que es la vacuna, ¿verdad? Pues mira, te digo algo, es decir, la semana pasada decíamos acá en A la Medida de los datos, Paraguay y Guatemala, los 2 países con menos cantidad de vacunas por parte del mecanismo COVAX. Hoy se agrega 1 a Latinoamérica y ahora somos, en esa lista ya somos 3, Paraguay, Guatemala y Honduras, los que menos hemos recibido esta situación. Pero no puede ser, es que no puede ser que tengamos... Yo no sé si tan mala suerte o cómo llamarle, que en todo lo malo nosotros punteamos y no podemos ser un referente de lo bueno. Pero no depende tampoco de nosotros. En este caso también es un engaño, una cuestión fracasada, donde de alguna manera habrá que hacer valer esa posición de Guatemala de una manera todavía más fuerte, de una manera todavía más grande en cuanto a lo que ofreció la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas a través del mecanismo COVAX, que al final
final de cuentas, las farmacéuticas, también hay que decirlo, se fueron por lo más fácil para ellos, que es la ganancia, convenios bilaterales con los grandes países. Los de COVAX que se esperen, y los del tercer mundo como nosotros que se esperen más. Imagínate, ya incluso la OPS se ha pronunciado y dice que esperan que ya en la primera o segunda semana de mayo puedan finalmente venir, pero ojalá que se cumpla, ni para mayo, porque desde hace cuánto, Julio, se ha venido febrero, dando fecha marzo, abril, y fecha mayo. y fecha, exactamente. Entonces, aquí la seriedad del tema, y yo creo que también si el mecanismo lo que buscaba es que se diera la misma posibilidad a todos los países, no se cumplió, y nuevamente vemos como el dinero y el poder están ganando la batalla. Eso en es esta correcto. vacunación. Y ahí vamos perdiendo. Entonces vámonos a la pausa, ¿te parece? Yo creo que hemos reflexionado juntos. El siguiente tema, tremendo, ¿no? Porque el derecho a elegir y ser electo por la pandemia también está trastabillando. El Tribunal Supremo Electoral ha prohibido obviamente las actividades partidarias. Exactamente. Les vamos a dar más detalles sobre estas prohibiciones, pero después de la pausa, así que usted siga con nosotros. Así es, no cambie. Nosotros somos A la Medida. El Tribunal Supremo Electoral emitió un comunicado por medio de sus redes sociales en donde prohíbe la puesta en marcha de actividades de proselitismo por parte de los diferentes partidos políticos. En el documento se advierte que quienes violen las disposiciones establecidas en la ley electoral y de partidos políticos podrían ser sancionados de acuerdo a lo que establece la ley, desde los $500 hasta los 250,000 quetzales. El capítulo 8, artículo 88 de la referida ley aborda el tema de sanciones, en donde especifica que el TSE impondrá sanciones a las organizaciones políticas y candidatos por infracción a normas de la presente ley y a las que rige su constitución y funcionamiento, dependiendo de la gravedad de la infracción. Las sanciones a las que se refiere pueden ser amonestación pública o privada, multa económica, suspensión temporal y cancelación del partido político. Bueno, aquí tenemos que recordar varias cosas. Número uno, el derecho a elegir y ser electo e integrar estas organizaciones políticas es un derecho fundamental, ¿no? Al final de cuentas. Pero en medio de este derecho sucede una situación que afecta a todo el mundo, Sandy, que es una pandemia. En medio de esta pandemia, entonces, también hay disposiciones y hay prohibiciones en este momento. Y por supuesto, aparte de ello, lo que tú decías, las prohibiciones específicas y estrictamente legales que en este momento le prohíben por cualquier razón a cualquier partido político hacer actividades ya de orden proselitista, es decir, se puede llamar a la afiliación para aquellas organizaciones políticas que ya están debidamente inscritas, pero en un caso concreto existe una organización política, vamos a omitir su nombre, que iba a celebrar a finales de este mes precisamente su asamblea general. Entonces, con estas nuevas disposiciones y estando en un estado de prevención donde se supone que no puedes dar esas grandes reuniones, entonces no se puede celebrar. La han corrido definitivamente para el mes de mayo y ahí habrá que esperar cuáles nuevas disposiciones pueden venir. Pero esto cae por su propio peso. Ahora, por supuesto, esta es la parte buena en cuanto a la prevención. Ahora hay una parte mala. Esto definitivamente beneficia a estas organizaciones políticas tradicionales, que pues ya sabemos cuáles son y cómo son, y de alguna manera también entonces esto entorpece el surgimiento de nuevos partidos políticos. Ahí está la parte mala. ¿Cómo es que afecta, Julio, y cómo es que favorece más a unos partidos que a otros, especialmente los que ya están establecidos, los que ya tienen pues tiempo de estar en la participación política versus las nuevas creaciones? Bueno, sí, definitivamente aquí tenemos que hablar de un fenómeno que parece increíble también al analizarlo aquí en Guatemala. Fíjate, el Tribunal Supremo Electoral daba la información en estos últimos días que hay 19 o 20, si no mal recuerdo, pero si no es 19, son 20 organizaciones políticas debidamente inscritas. Son 20, pero hay una que está a punto de desaparecer en lo inmediato y otras dos que están en ese proceso. Exacto. Ahora, hay 40 y pico de organizaciones políticas que se quieren lograr constituir también en partido político. Esto nos debe llamar a la reflexión. Y la reflexión es la siguiente, es decir, quiere decir que aquí los partidos políticos en Guatemala no han logrado constituirse como tal verdaderos partidos con verdaderos seguidores, sino que simple y sencillamente los utilizan como vehículos electorales. Y es ahí donde vemos también el fracaso
así como está el fracaso del sistema de justicia, el fracaso del sistema de partidos políticos. Y lo malo de esto es que beneficia, como tú bien dices, a los partidos ya constituidos, que son los que han fomentado esta situación en su mayoría, y perjudica a aquellos que probablemente con una nueva visión o con nuevas ideas, como dijeron allá en El Salvador, quieran de alguna manera constituir algo distinto. Entonces, ahí está la cuestión. Pero en este momento es lógico, ¿no? No se pueden hacer grandes asambleas, ni municipales, ni departamentales, y menos asambleas nacionales por este tema. Y las prohibiciones específicas de que no se puede estar haciendo campaña anticipada, específicamente para ciertas figuras políticas, pero sí se puede estar haciendo, y ahí están los medios electrónicos para hacerlo, el llamado a la afiliación. Entonces, hay cosas que sí se pueden hacer. Sí, totalmente. Entonces, Julio, cuando se hacen las asambleas generales, por ejemplo, ¿hay un límite de personas que deben asistir? No, ahí está la situación. Fíjate, Sandy, cómo es esto de interesante. En una asamblea municipal, que es la más pequeña, pueden participar unas 5 personas en promedio. Mínimo, ¿verdad? Y ya con eso la puedes celebrar. En una asamblea departamental lo puedes hacer con un promedio de entre 15 y 20 personas, y ya con eso, a pesar de que suene poco, ¿verdad? Pues con eso lo puedes realizar. Pero una asamblea nacional no tiene regulado esa situación. Y si tú te das cuenta, las distintas asambleas nacionales de los distintos partidos u organizaciones políticas oscilan más o menos entre unos 4,000 a 7,000 personas que logran reunir en los distintos lugares donde las van a celebrar. Pero más que todo se hace para que se piense como que una existe... muestra de poder. Exactamente. Supuesto, ¿no? Entonces, supuesto poder. Bajo te pregunto esto porque, por ejemplo, si nos regulamos entonces por el aforo que ya está establecido en el estado de prevención y no hay un número exacto para poder realizar asambleas generales, pues ¿por qué no lo realizan? Y también aquí ponen la creatividad los partidos políticos de, bueno, no puedo tener mucha participación de personas porque el aforo y hay que ser responsables, pero entonces voy a apoderarme de las herramientas electrónicas. Correcto. Y voy a llegar también a la población. Podría ser una alternativa, ¿no? Hay plataformas electrónicas que te permiten, si vas a dar una conferencia o si vas a dar algún mensaje. Los streaming que están ahora mucho de moda. Exactamente, y ahí puedes tener entre 100 a miles de personas, ¿verdad? Sí. Y esto obviamente pues también tiene cierta certeza. Lo que hay que utilizar es, como tú dices, toda esa herramienta. Aquí en Guatemala lo que ha faltado es esa modernización por parte del Estado. De esa manera y de esa cuenta hasta se podrían hacer algunas situaciones muy propias por el tema de la pandemia. Es decir, si son 22 departamentos con 22 secretarios departamentales, más el tema metropolitano y el distrito central, pues entonces 24 secretarios que estén ahí de manera virtual con los secretarios del comité ejecutivo y los 48 del comité ejecutivo y unas cuantas personas más, y puedes celebrar una asamblea de manera digital, ¿no? Si no lo quieres ir posponiendo y para también evitar algunos atrasos o problemas que se puedan dar, esta es una muy buena alternativa. Hay que poner ya a producir nuestra mente y a irnos a lo que se viene, a la nueva era. Pero con lo que vamos ahorita también es con datos, Julio. Claro que sí, Sandy, ahí los tiene usted, por favor, en pantalla. El Tribunal Supremo Electoral, Sandy, recordó la prohibición de realizar actividades que violen la ley electoral y de partidos políticos. La violación de estas disposiciones podrían llevarse a cabo tanto por las organizaciones políticas como particular y especialmente por los candidatos. Específicamente en el capítulo 8 de esta ley y en el artículo 88 se aborda el tema de las sanciones que podrían ser impuestas, y son sanciones tremendas, ¿no? Porque $500 de pronto pues no es poco, pero no se vuelve tanto, pero 250,000 quetzales ya es una sanción importante, ¿no? Totalmente, Julio. Aquí sin duda alguna hay que ver de qué forma se pueden seguir realizando ciertas actividades que la ley está permitiendo, y también ante ciertas dudas hacer la consulta al Tribunal Supremo Electoral. Correcto. Porque si no, después vienen estas multas, vienen las sanciones y bueno, no es favorable también para las agrupaciones políticas. Pero también aquí, Julio, a ver, Sandy, hablamos que nos estamos quedando atrás, que el Estado se está quedando atrás, las nuevas agrupaciones, las agrupaciones que ya se están quedando atrás con la tecnología, sí, pero correcto. El Tribunal Supremo Electoral también, Julio, porque tampoco es que da alternativas, ¿no? Sí, yo creo que hoy más que nunca, sobre todo en este que es un derecho humano, lo repito, el derecho a elegir
y ser electo y formar parte de la vida política en un país, como en este caso Guatemala, es un derecho humano, es un derecho fundamental. Aquí debería uno de ver a instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos pronunciándose, pero eso es una utopía en este momento, y deberíamos de alguna manera también de hacer valer el hecho de que Guatemala necesita una transformación radical en el Estado, y esa transformación tiene que llevarse a cabo hasta con la transformación del sistema de partidos políticos para darle literalmente paso a una nueva política guatemalteca. Totalmente. Pero hoy por hoy esto se ve afectado. Así es. Yo le quisiera que recalcaras el tema de las sanciones también por incumplimiento de las normas del Tribunal Supremo Electoral. Claro que sí, Sandy, hagámoslo, veamos datos, por favor, en su pantalla televisiva, y usted los tiene allí, porque detallando las sanciones que pregunta Sandy, podrían ser impuestas en caso de violar la ley electoral y de partidos políticos. Esas sanciones oscilan de los $500 hasta los 250,000 quetzales, que eso es tremendo. Aparte, lo puedes violentar varias veces. Además, dependiendo de la gravedad de la infracción, podrían imponerse sanciones como una amonestación pública o privada, más multas de carácter económico, obviamente, la suspensión temporal e incluso la cancelación del partido político. Entonces, esto, ¿verdad?, es donde llegó el momento de utilizar lo que tú dices, simple y sencillamente las herramientas electrónicas. Algo que había costado tanto aquí en Guatemala, fíjate, en el sistema de justicia, que es hacer las audiencias a través de plataformas digitales, hoy por hoy, ya por la necesidad, pues son una realidad. Si las audiencias donde se está dirimiendo la culpabilidad o la inocencia, la libertad o la cárcel de una o varias personas se pueden hacer de esta manera virtual, ¿cuánto más no se podrán hacer, por ejemplo, si se hacen las clases también, el tema de las asambleas? ¿Qué te parece? Exactamente. Yo creo que ese es el punto al cual se tiene que estar apuntando. Porque mira, Julio, la pandemia no es que ya en un par de meses vaya a terminar. No. Realmente todavía falta y no hay una luz de cuándo se puede acabar esta situación. Entonces, sin duda alguna, el tema de los partidos políticos tiene que ir pensándose mucho con miras a la tecnología. Ahora hay formas de verdad de poder realizar eventos, actividades por medio de ese streaming de las producciones. Incluso puedes montar una muy buena producción, Julio, haciéndote valer de personas expertas y de estas plataformas digitales. Incluso te diría, hasta te puede reducir costos. Totalmente, porque siempre tiene que haber presente un delegado del Tribunal Supremo Electoral. En este caso ya no hay ni que desplazarlo, puede estar presente de esta manera. Y si no pudiera estar presente, si esto queda grabado, después lo puedes hacer llegar al Tribunal Supremo Electoral con la evidencia total. ¿Te parece? Bueno, ahí dejamos las ideas, a ver qué es lo que van a hacer, ¿no? Por supuesto, veremos entonces cómo es que vamos desarrollándonos en el tema tecnológico. ¿Nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa, pero regresamos con más información y usted no cambie porque nosotros somos aquí en TN23 a la medida. Gladys Alvarenga llegó con sus hijos a Tijuana para pedir asilo en Estados Unidos. Tratamos de entrar legalmente por la garita de San Isidro, donde ellas dijeron que no podía entrar, que no los podían dar asilo ni nada. Tras ese rechazo intentó otra ruta. Nos cruzamos el muro, pues allá nos agarró migración. Era cerca de la medianoche cuando la devolvieron con sus dos niñas de 12 años y un varón de 5. Yo no les importó la seguridad de mis hijas, aún siendo ciudadanas americanas. Ahora piensa mandar a las niñas solas. Es un dilema que enfrentan quienes esperan del lado mexicano. La patrulla fronteriza informó que en marzo detuvo a casi 19,000 menores no acompañados a lo largo de la frontera sur, un aumento del 100% respecto a febrero. Agregó que 11% de las detenciones de marzo fueron menores solos. Aquí muchas personas nos dijeron que consideran enviar a los niños solos porque el presidente Biden ha dejado claro que si cruzan en familia los regresan, pero si los menores no van acompañados, podrán quedarse en Estados Unidos. Son medidas desesperadas, dice este defensor de los derechos humanos, ante problemas agudos. ¿Cuál es el problema en Centroamérica? Que las pandillas reclutan de manera forzada a los adolescentes. Este padre nos pidió ocultar su identidad, pues como muchos otros en este campamento, huyó de Honduras por la violencia. Dice que la idea de enviar a su hijo de 17 años con un pariente a Estados Unidos lo atormenta. Pero el muchacho pide que no le niegue la oportunidad. Se quiere ir, pues, de que él ya no quiere seguir sufriendo aquí, pues. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Regresemos ahora al plano nacional. Luego de que se diera a conocer de que se van a otorgar 6,000 visas de trabajo por parte de Estados Unidos de América para el Triángulo Norte, en trabajos obviamente no agrícolas, mire, aunque usted no lo crea, existen ya grupos de personas que están tratando de estafar con este tema a los migrantes. Vea la información. Organizaciones de migrantes denuncian que estafadores se están aprovechando de dicho anuncio, por lo que se hace un llamado a impulsar campañas de orientación sobre el mecanismo de otorgación y los derechos laborales, si alguien aplica. No solamente en prevenir este fraude, ¿verdad? Dando a conocer talleres sobre saber sus derechos, ¿verdad? Crear líneas de ayuda para que la gente pueda llamar, ¿verdad? Y asegurarse antes de entregar su dinero a un reclutador inescrupuloso, por ejemplo. Y de qué manera también los centros pueden actuar como un propulsor, ¿verdad?, de que se defiendan los derechos laborales de las personas, tanto aquí en Guatemala como en Estados Unidos o Canadá. Y en otro tema, para evitar que Guatemala sea incluido dentro de un listado de los países que no cooperan para poder combatir así el lavado de dinero, la Superintendencia de Bancos solicita que se apruebe la iniciativa de ley número 5820. Las consecuencias de no fortalecer las acciones para el combate al lavado de dinero u otros activos podrían ser severas para Guatemala y mal vistas a nivel internacional. A decir de la Superintendencia de Bancos, es urgente que el Congreso de la República apruebe la Ley de Prevención y Represión del Lavado de Dinero. Pues por eso es muy importante para nosotros, porque vamos a ser evaluados a finales de este año y a principios del año 2022 por Gafilat, y es importante que nosotros podamos decirles, mire, ya contamos con una ley de lavado de dinero actualizada que contiene precisamente las recomendaciones que ustedes nos han hecho. Si esta iniciativa que está en el Congreso no fuera aprobada, lo más seguro es de que en la nueva evaluación que nos van a hacer a finales de este año y principios del año entrante nos van a poner una lista gris, ¿verdad? Como un país que no coopera con las leyes de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Entonces es importante eso, para evitar que vayamos a ser puestos en una lista gris. La calificación que otorga el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, también es importante para fortalecer el crecimiento económico de las naciones y beneficiar para que organismos internacionales otorguen a países créditos y bajas tasas de interés. Ahora, en información judicial, el juicio que enfrentan 5 hombres por el asesinato del expresidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, el abogado José Arturo Sierra González, está ya a punto de llegar a la fase final de presentación de evidencias. Por favor, vea la información. Los jueces del Tribunal Sexto de Sentencia Penal conocen el juicio de Antonio Raúl Tocay Yumán, Byron Alexander Revolorio, Jairo Cristian Urizar Calel, Ricardo Francisco Pérez Pérez y José Chin Monroy. El Ministerio Público los acusó de haber conformado un grupo criminal que se dedicó a la vigilancia, persecución y robo a cuentavientes. Sus principales víctimas eran mujeres o personas de la tercera edad, a quienes bajo amenazas de muerte les exigían el efectivo que retiraban de alguna agencia bancaria. En la continuación del juicio de este 22 de abril se presentaron las pruebas documentales. Algunas de estas detallaron los objetos encontrados durante los allanamientos cuando fueron capturados los 5 sospechosos en sus casas. 6, La Joya 5, Colonia La Verbena, zona 7. Con lo que contiene la diligencia y descripción de evidencia secuestrada consistente en teléfonos celulares y prendas de vestir del acusado Brian Alexander Revolorio, así como la aprehensión de esta persona. El exfuncionario Sierra González fue acribillado en el interior de su vehículo en enero del 2018, cuando se retiró de una agencia bancaria en la zona 11 de la ciudad capital. Las evidencias arrojaron que el acusado, Ricardo Francisco Pérez Pérez, fue quien accionó el arma de fuego. Él podría finalizar el debate oral y público y resolver si los procesados son declarados inocentes o culpables. Hemos finalizado entonces por hoy. Recuerde, mañana lo esperamos en punto de las 9 de la noche. Así es. Chao. Nos vemos mañana.